Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Yago Mejuto. Buenos días, Yago. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y a José Luis Escobar. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de corrupción. Vamos a hablar también del tema de cómo se ha condenado a los herederos de Blesa por la responsabilidad civil derivada por los asuntos de las tarjetas Black del padre, todo del fallecido Miguel Blesa. Vamos a hablar también de Rusia, de esa presunta injerencia de Rusia en los asuntos de Cataluña, pues que sigue escalando, y vamos a hablar también de ello. Y por último hablaremos de cómo hoy el carnicero de Bosnia, Ratko, creo que se pronuncia Ratko Mladic, ha sido condenado por el Tribunal de la Haya, por crímenes contra la humanidad, por genocidio. Entonces, comentaremos sobre esto ya hablando de los crímenes del franquismo, que viene a cuento. Bueno, empezamos con el tema de la corrupción. Y José Luis, tenemos unas jornadas que se van a celebrar la semana que viene, ¿no? Sobre corrupción, de 2 días. Coméntanos un poquito sobre estas jornadas. Van a ser en Madrid, 28 y 29, si no me equivoco. Sí, va a ser adelante. Va a ser en Madrid, en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información, en el Salón de Actos. Empezarán el lunes 27. Van a estar, entre otros, por ejemplo, Carlos Andradas, que es el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Mario Benítez de Lugo, que fue el abogado que interrogó a Rajoy y que está metido en el caso Gürtel como acusación. Vendrá Falciani, que es el famoso denunciante de la lista Falciani, Elisa de la Nuez, de la Fundación Hay Derecho, Angélica Rubio, de Plural, Jorge Clemente Mediavilla, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Información, Ignacio Pi, que es un empresario y lleva la Fundación Hay Derecho, vendrá también Simona Levi, de Xnet y 15M para rato, Lara Carrasco, que es la organizadora de todo esto, es abogado y lleva causas de corrupción, Sergio Salgado, de Xnet, Estefan Grueso, de la asociación Filtralá, Sergio Salgado, también ya lo he dicho, de Xnet. Luego vendrá periodistas como, por ejemplo, la diputada Lourdes Tiurón, que es del Partido Demócrata Catalán. En fin, hay un sinfín de especialistas en corrupción. Viene gente de Angélica Rubio del Plural, Jesús Cintora del Periodista, Jesús Maraña de Infolibre, Carlos Enrique Bayo de Público, Enrique Sumoy Gómez de Informativos de Antena 3, Carlos Hernán del Confidencial, va a estar Trevijano, y yo mismo estaré en varias mesas relativas a temas de corrupción, de contratación pública y de corrupción y constitución. Estará también Antonio García Trevijano hablando del sistema, de la corrupción y el sistema, o sea, la relación que hay entre la Constitución y la corrupción, o dicho de otro modo, que habría que cambiar de la Constitución para evitar tantos escándalos de corrupción. En fin, yo creo yo estaré también en otra mesa el día 28 sobre el control de las mesas de contratación pública, que vendrá Fernando Urreticoechea, que es un denunciante y es economista del interventor municipal del Ayuntamiento de Orihuela, Cristina Fallarás, que es periodista. Estaré también con Julio Víctor Fernández, que es catedrático de Derecho Administrativo, con Jesús Villegas Fernández, que es magistrado, fue secretario general de la Plataforma Cívica para la Independencia de la Justicia, es magistrado. Estaremos en esta mesa del día 28 a las 6 de la tarde, en fin, que va a estar entretenido. Por cierto, Trevijano ha publicado una nota diciendo que a quien demuestre que el artículo 155 está bien aplicado le paga una cantidad allí mismo en la conferencia de Cristinero. No sé si algún catedrático se atreverá a hacerlo, a un profesor. Ya sabemos que siempre le gusta estar llamando la atención a Trevijano. Bueno, supongo que le digan lo que le digan, aunque se pudiera demostrar, no lo iba a admitir con tal de no aflojar la cartera. Bueno, bromas aparte. José Luis. Bueno,
El fin de estas jornadas es trazar unas líneas maestras para redactar un proyecto de ley sobre, digamos, sería muy parecido a la ley integral que hay sobre la violencia de género, pues trasladar ese mismo proyecto hacia la corrupción. Hacer una ley integral para evitar la corrupción, vista desde todos los ángulos, desde el punto de vista constitucional, pasando por la mesa de contratación, independencia judicial, etcétera. Vista de todos los ángulos, hacer un texto y un texto articulado y entregarlo en el Congreso de los Diputados con un buen número de firmas para que o bien algún grupo lo coja como iniciativa legislativa o bien hacer una iniciativa legislativa popular. O sea, que de todo esto se tienen que encargar de la redacción y todo esto en la universidad, es decir, la Complutense, con los catedráticos que intervienen, etcétera, ¿no? O sea, el proyecto es bonito. Muy bien, pues a ver qué conclusiones se sacan, pero más allá de las conclusiones que se saquen, que es evidente que hay muchísima preocupación a nivel social por el tema de la corrupción. José Luis, ¿cómo ves la situación de esta evidente degradación de la calidad de la democracia española a estas alturas, fundamentalmente por esa infiltración de la corrupción en esas grandes organizaciones políticas que son los principales partidos? Especialmente graves son el caso del PP, el PSOE también tiene problemas gravísimos de corrupción, la antigua Convergencia también tiene unos problemas tremendos de corrupción, pero no se libra prácticamente nadie. Sí, Bertino Grassi decía en el año 83, creo recordar, decía que si se arrancaba la mafia de Italia, se arrancaría con ella las raíces mismas del Estado italiano. Es decir, esto cuando aquello de la Tangentópolis le llamaban, ¿no? Aquello terminó con los partidos clásicos, terminó con el Partido Socialista, con el Partido Demócrata Cristiano, etcétera. Algo parecido está ocurriendo en España ahora, 20, casi 30 años después, está ocurriendo lo mismo. Si arrancamos la corrupción del sistema político, arrancamos el propio Estado con la corrupción. No es una cuestión de que haya mucha corrupción o que sea sistemática, es sistémica. Es decir, no puede funcionar el Estado si no hay esa corrupción. Y voy a poner un ejemplo. Si tomamos en consideración, por ejemplo, la contratación de obras públicas en un ayuntamiento, con el transcurso de los años solamente daban ese tipo de contratación de obras, por ejemplo, a una determinada empresa que pagaba un dinero en B a ciertos partidos políticos o a ciertos políticos, todas las demás que no pagaban, es decir, las honestas, las honradas, las profesionales, han desaparecido. La competencia se la ha quedado absolutamente toda a aquellos, los corruptos. Los corruptos o los corruptores. Estos son corruptos y corruptores, porque pagan a los políticos. En definitiva, si tú quieres hacer una obra en un ayuntamiento, forzosamente a estas alturas la tendrás que hacer con un corrupto. Bueno, este ejemplo que he puesto a nivel ayuntamiento se puede traspasar a nivel autonómico y a nivel nacional. Es decir, hemos creado un sistema que solamente beneficia al corrupto y en la competencia desecha al honesto. El honesto no puede competir con alguien que esté pagando astillas. Si quiere entrar en el mercado, tiene que pagar como el otro, tiene que ser corrupto como él. O si no, se tiene que ir del mercado y dedicarse a otra cosa. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. La única solución que haya esto es cambiar todo el sistema y principalmente el sistema de control. Si os fijáis, quien tenía que haber denunciado toda la corrupción de los partidos tenía que haber sido el Tribunal de Cuentas. Y que yo sepa, no ha denunciado ninguna. El Tribunal de Cuentas tiene su fiscal. Es decir, si en el Tribunal de Cuentas se da cuenta, inspeccionando algún partido político o alguna institución del Estado, que hay dinero, que hay corrupción, inmediatamente da cuenta al fiscal y el fiscal va al juzgado. El fiscal del propio Tribunal de Cuentas. Si tomamos en consideración, por ejemplo, hacemos una cata y vemos lo que pasó con el caso Urdangarín. El caso Urdangarín se dieron cuenta en el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Valenciana y el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Valenciana lo remitió al Tribunal de Cuentas Nacional y el Tribunal de Cuentas Nacional lo tapó y tuvo que ser una acusación particular o popular la que lo destapara. Bien, ha fallado el Tribunal de Cuentas, ha fallado el Ministerio Fiscal, ha fallado el sistema y solamente se ha podido corregir porque alguien, un particular, pagando
de su bolsillo los gastos judiciales, abogados, procuradores, etcétera, o que algún abogado lo haya hecho gratis, gracias a esto, es decir, gracias a la liberalidad de alguien, se ha podido sacar esta corrupción. El Estado, la corrupción del Estado en España depende ahora de la liberalidad de algunos. Y esto lo podemos traspasar no solamente al caso Urdangarín, sino a muchos más. El Tribunal de Cuentas, que es un sistema de control, ha fracasado. El Ministerio Fiscal ha fracasado, porque casi todos los casos de corrupción han sido destapados por particulares. Y por ahí a poner el último ejemplo que tenemos, acaba de salir un auto, parece ser que van a juzgar al Partido Popular por borrar los discos donde estaban las pruebas de la Gürtel. Bien, yo recuerdo al Ministerio Fiscal hacer un informe diciendo que eso no era delito. ¿Por qué ahora se va a juzgar? Porque alguien, una acusación particular o popular, ha denunciado, se ha gastado dinero en abogados y ha logrado que al final un tribunal de apelación les diera la razón y obligara a ese juez obligar al juez a juzgarlo en contra del criterio del fiscal. Es decir, el fiscal ha fallado rotundamente. El Ministerio Fiscal ha sido... el Ministerio Fiscal, según la Constitución, tiene dos misiones. Una es velar por el bien público protegido por la ley y otra defender los derechos de los ciudadanos. ¿Qué ocurre en la práctica? Que si vamos a juzgar a alguien, por ejemplo, a alguien que ha defraudado Hacienda, el fiscal puede o bien defender el interés público tutelado por la ley, que es la hacienda pública, la caja de todos, o bien defender los derechos del ciudadano, es decir, defender al acusado. ¿Qué hace? Si el acusado es la infanta, defiende a la infanta. Si el acusado es el hijo de Pepe Tarterilla o cualquiera de nosotros, defiende el interés público tutelado por la ley. Todo este sistema, desde luego, está pensado para corruptos, está pensado para evitar que al corrupto, o sea, para proteger al corrupto, no para perseguirlo. Todo este sistema hay que cambiarlo. Y habría que empezar por los órganos de control. ¿Por qué la intervención del Estado no se ha dado cuenta de todo el dinero que ha salido fuera en corrupción? ¿Cómo es posible que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia diga que todos los años salen 40 o 50 mil millones de euros pagados de sobreprecios en los contratos de la Administración Pública? Pues eso viene a cuenta porque no funciona la intervención, no funciona el Tribunal de Cuentas, no funciona, no. Están protegiendo. Son instrumentos que se dedican a proteger o a encubrir al corrupto. De tal manera que en el Estado español y dentro del Estado, meto a los partidos políticos, solamente en relación con la corrupción solamente hay tres tipos: los autores, los cómplices y los encubridores. Sí, ya. Luego, para Yago, que aquí tenemos un problema, que los mismos que tienen que reformar esto son las organizaciones que están infiltradas por la corrupción. Entonces la cosa se antoja un poco complicada, ¿no? Son los partidos políticos. Los partidos políticos que no deberían de ser otra cosa más que grupos de personas que libremente se asocian en base a unas ideas políticas y ya está, como podemos asociarnos nosotros o los oyentes, o quien le dé la gana, al amparo de la libre asociación de las personas que hay en la sociedad. Pues los partidos políticos, que no dejan de ser como si fuera una asociación de vecinos o una asociación de amigos de no sé qué, pues se han convertido en los protagonistas y en los protagonistas únicos de la política en España. Lo que acaba de decir José Luis con respecto al Partido Popular, con el tema de la Gürtel, me parece muy importante porque eso demuestra que los partidos políticos son personas jurídicas, es decir, tienen personalidad jurídica. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución establece que España, pues, esa Constitución que no cumple nadie, que España pues, es un país, es una monarquía parlamentaria, social y democrática de derecho, entre cuyos valores se encuentra la pluralidad política. Normalmente la gente interpreta la pluralidad política como si fuera pluralidad ideológica. Y no es así. Pluralidad ideológica es que cada uno tenga las ideas que quiera. Por ejemplo, el tema de Cataluña, tú puedes tener las ideas que quieras y eso no es ningún delito. Pero es que la pluralidad política no es eso. La pluralidad política se basa en el hecho de que haya oposición al legislador. Por eso el legislativo en nuestro país está en un principio concebido como dos cámaras. Es un legislativo bicameral. Entonces tienes un Congreso de los Diputados, que es donde se hacen las leyes, y tienes el Senado,
cuyo verdadero nombre, el Senado es el nombre corto, pero el nombre largo es la Cámara Opositora Consultora Territorial o Senado, que es la Cámara desde donde se ejerce la oposición política. Por eso es tan importante que el Senado ha sido desactivado, porque la pluralidad política en España ha sido monopolizada por los partidos al estar presentes en ambas cámaras simultáneamente. Al estar ambas cámaras simultáneamente, el Partido Popular monopolizando esas cámaras, lo que hace en realidad es monopolizar la pluralidad política, ya que se consigue anular la oposición al legislador. Entonces, creo que esto es uno de los motivos por el cual nos encontramos en España leyes como las que citaba José Luis o como otras que son impresentables, o como yo decía, digamos, el pasado día, el último programa que hicimos, con leyes como la de enjuiciamiento civil o criminal, o montones de leyes que se está legislando básicamente sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, con leyes que no son orgánicas, por ejemplo. Es decir, al no haber una oposición al legislador, pues las leyes caen como piedras sobre la ciudadanía. Y eso es porque los partidos políticos han monopolizado la pluralidad política al estar presentes en ambas cámaras simultáneamente, incumpliendo la Constitución española, que dice que nadie podrá ser miembro de ambas cámaras simultáneamente. Por eso empecé hablando de que el Partido Popular son alguien jurídicamente hablando, es decir, tienen personalidad jurídica. Y bueno, pues esto es lo que nos está trayendo hasta aquí. Es una corrupción, como decía José Luis, sistémica, y es una corrupción sistemática también, es decir, de todos los tipos. Sí me gustaría hacer un inciso a lo que ha dicho Iago. Mira, hay un error, yo creo que de concepción en la organización de los partidos, y es las subvenciones. Voy a poner un ejemplo. Mira, la sociedad civil tiene principalmente tres medios para moverse, para presionar, que son los partidos políticos, los sindicatos y las OCUs, la Organización de Consumidores y Usuarios. Yo concretamente voy a poner como ejemplo, fundé una ONCU, pero ojo, en los estatutos y en la primera reunión que se hizo, en la primera asamblea, se estableció que tiene prohibido absolutamente recibir subvenciones públicas. ¿Cómo funciona una OCU normal? Una OCU normal, que sea mayoritaria, por cada afiliado recibe un dinero al año, subvencionado por el Estado. ¿Qué ha ocurrido con el transcurso del tiempo? Que el Estado, las OCU son prácticamente marionetas del Estado, puesto que están pagadas por él. El Estado mete una cantidad enorme de dinero en estas organizaciones y cuando se han acostumbrado a ese nivel de gasto proveniente de los fondos públicos, el Estado basta con que amenace en restringir ese gasto, esa subvención, para que los partidos, estas organizaciones, se pongan de rodillas. ¿Qué ha ocurrido con los sindicatos? Exactamente lo mismo. Los sindicatos han funcionado bien en un principio, empezaron a recibir carretadas de millones de euros al año. Con esos millones de euros hacían su organización, contrataban a su gente, contrataban sus alquileres, etcétera. Cuando el Estado les dice, cuidado, que ya no tenemos dinero para entregarte, el sindicato hace todo lo que sea para evitar que les corten el suministro, de tal manera que son rehenes del Estado. Con los partidos políticos ha pasado igual. Si un partido político, y te lo digo por la OCU que tiene prohibido recibir un solo euro de subvención pública, ocurre lo siguiente: está sometida constantemente a inspecciones. Y cada X tiempo recibimos de la organización, digamos, del Estado, recibimos comunicación que si las cuentas, que si hay este error, algo que no lo hacen generalmente con los demás. ¿Por qué? Porque, claro, esa OCU está metida en muchísimas acusaciones populares a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. O sea, está hecha para eso. Cuando la administración ve que una organización de este tipo, una organización civil, tiene prohibida las subvenciones, inmediatamente saca la conclusión de que esa organización va a cumplir con su deber, que en ese caso en el caso de la OCU es defender a los consumidores, en el caso de los sindicatos a los trabajadores y en el caso de los partidos políticos representar a aquellos que se unen bajo una idea, bajo una bandera política. Bien, esto lo tiene en pánico. Cualquier organización de este tipo es atacada inmediatamente por la administración porque eso está incontrolado. El máximo error, uno de los gravísimos errores que tenemos en la Constitución española, es que los partidos, según la propia Constitución, pertenecen al Estado y estén subvencionados por ellos. Bien, pues en este caso ya no hay partido, porque todos son partidos del Estado, todos defienden el status quo. Si os fijáis, y si no, os animo a hacer una prueba, si cogéis los discursos de Zapatero, por ejemplo, en la crisis que hubo relativa a la reforma del Estatuto de los Trabajadores, y el discurso de Rajoy, veréis que son los mismos. Cambian de sitio.
Cuando están en la oposición, los dos, PSOE y PP, hacen el mismo discurso. Y cuando están en el gobierno, los dos hacen el mismo discurso. Es muy probable, casi seguro, que si asume un tercer partido, que diferentes a estos dos, tendrá el mismo comportamiento porque tratan de defender a los que pertenecen, a la organización que pertenecen, que es al Estado. Y diferencio al Estado de la organización civil, que somos todos los demás, vamos, de la población civil, que es el pueblo, que somos todos, la gente. Yo creo que es un error gravísimo que tenemos dentro del sistema. Y hasta que no terminemos con la relación entre los partidos, los sindicatos y las OCUs con el Estado, seguiremos sin control, seguiremos sin tener organismos. Ya, pero pero José Luis, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si quien tiene que cambiar eso son los partidos, ¿cómo lo van a cambiar si eso es lo que les beneficia a esas organizaciones corruptas? Es que es imposible. ¿Qué tipo? No. Yo te voy a decir lo que pienso, que para mí la responsabilidad, al fin y a la postre, es del votante que sigue votando a unas organizaciones que son manifiestamente corruptas, ¿eh? Los partidos no lo van a cambiar nunca, ni los sindicatos. Un AUJO que está recibiendo una millonada al año por este sistema de subvenciones, ¿cómo va a decir o cómo va a luchar para que corte la subvención? Es absurdo. Igual pasa con los sindicatos, igual con los partidos. Esto tiene que ser la sociedad civil. Quiere decir que sin relación con el Estado. Si no lo hacemos, pues tendremos el sistema que nos merecemos. Es así de claro. Pero es que no tiene mucha pinta de que lo vayamos a hacer, porque los partidos manifiestamente corruptos, y simplemente incluyendo a PP, PSOE, Convergencia, sin incluir a nadie más, ya sacan más de 2/3 de los votos. Sí, pues si seguimos apoyando, si la población española sigue apoyando esos partidos, pues tendremos el sistema que tenemos, el sistema corrupto. Por eso yo siempre digo que solamente puede existir una forma de gobierno que es aquella que coincida con los principios de los ciudadanos. Si los principios de los ciudadanos es someterse a la corrupción, forzosamente tendrás una organización del gobierno corrupta. Eso está pasando en España. Y está muy bien ideado por los corruptos. Te quiero decir que se han cargado cualquier separación de poderes, se han cargado todos los sistemas de control, se han cargado todas las... Mira, ¿qué queda? Por supuesto, ¿cómo van a consentir que les controle nadie? Claro. Si están ahí para lo que están. Claro, la Fiscalía, los tribunales dicen, bueno, nosotros dejamos a todos los jueces que sean independientes, pero eso sí, a los últimos, que son los que tienen la última palabra, que es el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, lo nombramos nosotros, los partidos mayoritarios. Pues ya tienes todo el sistema de... Y encima han convencido a los votantes de que cualquiera que entre va a hacer lo mismo que ellos, ¿eh? Claro, pero es que es muy probable, ojo, es muy probable porque si yo tengo ganas de gobernar en España y me someto al régimen de partidos, yo cojo subvenciones por diputados, monto una organización nacional y algún día llego al gobierno, voy a proteger mi estado, mi estatus, el status quo. Es que es muy probable que sea así. Bueno. Y luego, lo difícil, claro, lo más jodido de todo es cuando solamente tiene una oposición que es la gente, la sociedad civil, la que protesta por la corrupción. Si están dirigidos por partidos, sindicatos y OCUs que el propio Estado mantiene unido a él mediante las subvenciones, hemos terminado el jaque mate. Es una dictadura encubierta en la que todo el mundo cree que está en una democracia. Eso es España. Bueno, Iago, ¿querías comentar algo más sobre la corrupción antes de pasar al siguiente tema? Es que José Luis dijo una cosa interesante, que es que cuando el PP está en el gobierno hace un discurso decir que se intercambian los papeles, ¿no? Da igual si estás en el gobierno o estás en la oposición. Y yo quería decir que en realidad es que en España no hay oposición política, por lo que comentaba yo antes. Es decir, se está confundiendo competencia con oposición. O sea, no es lo mismo. Los partidos políticos son todos ellos competencia los unos de los otros. Compiten todos por lo mismo, compiten por el poder, pero no son oposición entre ellos. Porque la oposición política tiene que venir de una cámara opositora. Es decir, todos los partidos que están ahora mismo en el Congreso de los Diputados son todos ellos competencia. Porque no pueden ser oposición los unos de los otros, porque pertenecen a una cámara, es una unidad, una cámara, es el Congreso de los Diputados. Y el Congreso de los Diputados no puede ser la oposición de sí mismo. O sea, yo no puedo ser la oposición de mí mismo porque eso es un absurdo. Por eso la oposición política tiene que venir de una cámara opositora. Y eso nos lo vemos, por ejemplo, cuando vas a las elecciones generales y te ponen las dos papeletas, la del Congreso y la del Senado. Eso es ilegal.
porque la Constitución española dice que nadie podrá ser miembro de ambas cámaras simultáneamente, y en las mismas elecciones te están poniendo las dos papeletas, que Sí, demuestra que están en sí. ambas cámaras simultáneamente. Y encima, en la papeleta que puedes elegir, lo que marcas, resulta que los resultados todavía favorecen más a los corruptos, que, Sí, sí, sí. o Pero sea, bueno, que esa es que una es muestra alucinante. palpable. Eso es ilegal, eso es Bueno, por muy anticonstitucional. legal que sea, pero la gente luego vota todavía más a los corruptos cuando puede elegir. Porque la gente, pues bueno, no da para más, supongo, yo qué sé. Yo no Pero lo sé bueno, cuál es el nosotros aquí problema. estamos para denunciarlo y estamos aquí para intentar generar, ¿no? Pues espíritu crítico. Y lo que decías tú, ¿de dónde tiene? Pues lo que decía José Luis, tiene que venir de la sociedad civil. Nosotros ahora mismo somos sociedad civil, nosotros estamos aquí denunciando, nosotros no estamos al sueldo de nadie, ni estamos al servicio de ningún interés. Y estamos intentando, pues, compartir con gente pues las ideas y los conocimientos que nosotros tenemos, que hemos adquirido por los medios que sean, y estamos denunciando y estamos intentando incentivar un espíritu crítico que creo que va a ser clave para poder interpretar la realidad en la que vivimos. Necesitamos desarrollar un espíritu crítico en la gente, que no se crea lo que ve. En España no hay oposición política, no existe. Hay competencia, pero no oposición. El PP y el PSOE son competencia, y Podemos y Ciudadanos son competencia, no oposición. No hay oposición política, y eso es una de las características de los regímenes totalitarios de poder, la ausencia de pluralidad política, que se basa en la oposición y no en la competencia, que es lo que hacen los partidos políticos. Sí. Juan Carlos, yo creo que mira, el cambio tiene que venir de abajo. Y el cambio es revolucionario si entendemos por revolución el cambiar el sistema político, el cambiar el sistema, cambiar la Constitución. Eso sería revolucionario. Solamente se puede conseguir como medios como este. Gracias a medios como este y a las redes sociales se ha cambiado mucho la mentalidad española. Vosotros no os acordaréis, pero hace, en el año 2006, 2005, 2006, no se podía criticar al rey, por ejemplo. Acordaos que había un pacto de silencio referente al rey, y todo el mundo, todos los periodistas, todos los medios de comunicación estaban conformes en respetar al rey, porque pensaban que si no respetabas al rey, pues yo no sé, debía ser una herejía, un pecado mortal o algo así. No hacía falta ninguna ley que lo prohibiera. Sencillamente todos estaban de acuerdo por consenso que había que respetar al rey. Bueno, pues esta y otros paradigmas se han roto. Antes la gente no pensaba que los partidos podían llegar al nivel de corrupción que han llegado. Hoy ya están convencidos. La mentalidad está cambiando muy poco a poco. Lo que pasa es que desde nuestro punto de vista cambia muy lentamente. Sin embargo, desde un punto de vista histórico, los últimos 6, 7 años, perdón, desde 2006 ahora, los últimos 11 años, la mentalidad ha cambiado y mucho. Yo al menos lo he notado. Pero ha sido gracias a gente como vosotros, que organizáis este tipo de medios de comunicación, pues se mueven en las redes, etcétera. Somos vosotros los que estáis cambiando poco a poco la mentalidad de la sociedad civil. Y será la sociedad civil la que lo cambie. Desde luego contra los partidos. Habrá un enfrentamiento gordo, como hubo en Italia con la mafia, que la gente se echó a la calle a atacar a los jefes de los partidos, a atacarlos, te quiero decir que les tiraban monedas, les agredían físicamente, llegaron a agredirlos físicamente, que se sintieron acongojados hasta tal punto que los barrieron, los echaron del sistema político. El error que cometieron en Italia es no hacer una buena constitución una vez que pasaron ese periodo de crisis. Y ahora mismo, por ejemplo, se está hablando de que va a volver Berlusconi. Echaron al Partido Socialista y al Partido Socialdemócrata, demócrata cristiano, por corruptos. Y resulta que lo que salió de ahí fueron Berlusconi y otra gente oportunista. No supieron hacer una organización política más racional. Eso es el error que cometió Italia y es el error que tenemos que aprender de ello. Bueno, pues vamos a hablar ya del siguiente tema, del tema de Blesa. Yago, ¿qué nos puedes decir? Sí, esta es una de las noticias que normalmente, pues bueno, tampoco le prestas demasiada atención y bueno, pues te la pasan, digamos, rapidito, y tampoco te das cuenta de las implicaciones que yo veo, por ejemplo. Por eso sí que quería hablar de este tema un poquito, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que sucedió con las tarjetas Black, y sabemos lo que sucedió con Blesa, al cual al parecer se pegó un tiro a sí mismo en unas condiciones muy extrañas, y bueno, de ahí salieron todo tipo de
de conspiranoias, ¿no? Que por cierto, el fiscal Maza también ha muerto, o sea, vaya chorreo que llevamos últimamente. La verdad es que es mosqueante. Rita Barbera, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de Blesa, lo que es interesante es que a la familia, es decir, a sus herederos, les ha caído también digamos, el marrón, por decirlo así, de las tarjetas Black. Y esto demuestra que hay causas que no se extinguen ni siquiera con la muerte de los actores. Es lo que yo quería, digamos, decir aquí. Porque cuando murió Blesa, todo el mundo estaba diciendo, claro, lo han matado porque así ya los crímenes, digamos, que haya cometido, quedan zanjados. Y no es así, porque en base a la justicia penal, en base a la justicia civil, es decir, la justicia que repara, que es la base del negocio bancario, como hablamos el otro día, esas causas no se extinguen ni siquiera con la muerte, como estamos viendo en el caso de Blesa. Y por lo tanto han condenado a la familia a posicionarse en si quieren asumir la herencia de Blesa o no. En caso de que asuman la herencia del padre, tendrán que asumir también las causas civiles dimanantes de las penales. Causas dimanantes de las penales. Esto me lleva a uno de los temas que a mí me interesan, que son los temas del franquismo, que es un tema al cual yo defiendo que hay cosas en algunos crímenes que podrían ser reabiertas exactamente por el mismo motivo, porque aunque penalmente hayan prescrito, porque sus actores han muerto, las causas civiles dimanantes de las penales no prescriben nunca, como estamos viendo en el caso de Blesa. Por lo tanto, hay algunos asuntos que son juzgables en unos casos, en una justicia normal, si España hubiese pues una justicia normal. Sí, José Luis, ¿qué nos puedes decir de esto? Efectivamente, cuando la causa penal se extingue por el fallecimiento del acusado, eso no hay duda. Ahora, la responsabilidad civil queda en la herencia, es decir, que subsiste cuando los que heredan, luego la herencia responde de las deudas del fallecido. Y si ha generado una deuda por la comisión de un acto delictivo, es una deuda más, como puede deber una hipoteca o puede deber un leasing. Y está sometida a las reglas del derecho civil, que tienen otros plazos de prescripción diferentes a los penales, claro. Digamos que se juega con las armas y con las normas del derecho civil, que es totalmente diferente al penal. Cuando fallece alguien, naturalmente que si tiene una deuda pendiente penal con la justicia y se juzga, es que ocurre una cosa, generalmente cuando fallece alguien en un proceso penal, la causa penal hay que cerrarla, pero queda abierta la pieza civil. Es decir, los acreedores, o digamos las víctimas del delito en este caso, pueden dirigirse al juzgado civil, al juzgado de primera instancia y demandar por el derecho, por el daño que se le ha causado. Y naturalmente que sí procede la acción y se puede cobrar por ahí. Los delitos que presuntamente hizo Blesa, se ha dejado unas víctimas y esas víctimas se les ha causado un perjuicio, naturalmente que pueden reclamarla por la vía civil. Es que yo esto lo quería ligar. ¿Cuál es la lista de políticos ahora mismo en España que dicen que han tenido una herencia? Por ejemplo, tema Pujol, por ejemplo, el caso 13 fincas de Cristina de Borbón, por ejemplo, el caso de Juan Carlos de Borbón, que hereda de su padre a saber que hereda. Es decir, hay un recurso que es, si yo a ti te robo un dinero, yo puedo decir que lo he heredado ese dinero y por lo tanto es como si fuera legal. Quiero decir, esto es lo que hubo recientemente también un caso de que alguien había descubierto de repente que había heredado no sé qué. Si yo, por ejemplo, a ti, Juan Carlos, yo te robo un dinero, aunque yo me muera, ese dinero te lo he robado. Y mis hijos no van a heredar legalmente el dinero que yo a ti te he robado. Y lo digo esto, que parece evidente, porque estamos viendo constantemente cómo se apela a las herencias para justificar unos capitales que no se sabe muy bien de dónde vienen, como fue el caso de Juan Carlos de Borbón, que parece que tal, el tema de las 13 fincas de Cristina de Borbón, que rápidamente se cerró, y tantos otros, que seguro que tenéis todos en mente. Por lo tanto, heredar es una forma también a veces de robar, es un recurso que utilizan algunas personas en algunos puestos para robar de forma legal. Bueno, y yo creo que en esos casos que ha mencionado es porque no han salido de la luz ni se ha investigado más porque ha habido colaboración del Estado en que no salgan. Ojo,
Claro. Es decir, que pues, está claro que ha sido el Estado quien ha ayudado a tapar eso. Y me acuerdo de Botín, acordaros de Botín, que le apareció también el fallecido, que le apareció una herencia, no sé dónde, también en un paraíso fiscal, y fijaros lo que hizo la Administración. Si la Administración tiene conocimiento, la Hacienda Pública, de que tú has ocultado patrimonio, la Administración te dirige una carta y desde el momento que tú la recibes reclamando los impuestos correspondientes, tú ya estás sujeto a pagarlos. Te queda la obligación de pagarlos. ¿Qué hizo Hacienda? Mandó una carta. Es de procedencia lícita. Si es de procedencia lícita. No, lícita o ilícita. Es un patrimonio que te ha aparecido a ti así de la nada y eso tributa. ¿Qué le ocurrió? Sí, pero si es patrimonio tuyo, porque a lo mejor tú estás, digamos, es una impostura que tú dices que tú has heredado un dinero de un tal y es una forma con la que a veces pretenden justificar y estamos viendo como el caso Blesa que no es así. Sí, pero no, es casi siempre. Estos casos son vamos, que es de procedencia ilícita, cuando menos de blanqueo, cuando menos. O sea, cuando menos es dinero B. Como poquito a poquito, luego a saber de dónde viene ese dinero B. Bueno, pero lo que hizo Hacienda fue lo siguiente. Lo digo para que veáis la forma que tienen de proteger el Estado, de proteger a sus enchufados cuando quiere. La carta que dirigió a Botín, Hacienda, le obligaba a partir de ese momento. ¿Qué hizo Hacienda? Decía que le mandó una carta, pero no reclamándole la deuda, sino para felicitarle, o vamos, sería para otra cosa, para decir querido Botín, querido Emilio, pero no para reclamarlo. Como no le dirigió la carta para reclamarlo, aquello no lo considera un delito. O sea, para que os hagáis una idea, que si cualquiera de nosotros se nos olvida imputar en la declaración de la renta o en la declaración de impuestos de sociedades, se nos olvida imputar cualquier tipo de ingreso, la que nos cae encima. Pues fijaros lo que hizo Hacienda con Botín. En muchos de los casos que has nombrado, pues eso cuando no lo regularizan y toda esa cantidad de dinero entra en el mercado oficial como si fuera dinero ya, o sea, como si no procediera de ningún sitio ilícito. En fin, Diego, eso es un problema de corrupción gravísimo, porque es que encima, como son los propios que tienen que acusar, en este caso Hacienda, y los que tienen que investigar, son ellos mismos los que ayudan a ocultar el delito, no podemos hacer nada. Ahí sí que estamos absolutamente indefensos. Bien, pues si queréis vamos pasando al tema también que tiene relación con este genocida que ha sido condenado. Coméntanos, Diego. Bueno, pues vemos que el Tribunal de la Haya, pues una buena noticia, ¿no? Qué buena noticia que el Tribunal de la Haya ha condenado a Ratko Mladic, pues por genocidio. Eso quiere decir que los delitos por genocidio existen y que los delitos por genocidio no prescriben nunca, porque son una serie de delitos especialmente graves y qué pena, ojalá que pudiésemos hacer lo mismo en España, ¿no? con los delitos de la guerra civil y el franquismo, porque hay algunos delitos que son delitos de lesa humanidad, como por ejemplo los de genocidio, desapariciones forzadas, etcétera. Hay una lista de delitos que no prescriben nunca. Y qué pena que tengamos otra de las leyes que se nos pasó por alto en los últimos programas, la ley de amnistía, que cumplía 40 años el mes pasado, y una ley que impide juzgar esos delitos considerados imprescriptibles por la justicia. Una ley que, por cierto, se aprobó en España unos meses antes de que entrara en vigor la Constitución española y que es otra de esas leyes que debería haber sido derogada ya hace tiempo y que sitúan a España fuera del derecho internacional, ya que impide, como decía antes, juzgar delitos considerados imprescriptibles por la justicia internacional, por los derechos humanos, vamos. Ojalá que en un futuro podamos tener alguna y aunque este señor está vivo, si este señor hubiera robado un dinero, aunque este señor muriera, los delitos civiles dimanantes de los penales, que es lo que hablábamos antes de Blesa, no prescribirían también. Porque a lo mejor dicen, claro, es que este señor se le juzga porque está vivo. Da igual, es que aunque estuviera muerto, su capital, su dinero, sería obtenido de una forma ilegal y, por lo tanto, hay una justicia civil dimanante de la penal que vendría después. No sé si me he explicado. No sé si quieres comentar algo sobre este tema, José Luis. Sí, yo sí que me interesaría en este caso destacar que la humanidad ha vuelto a perder la sensibilidad por los genocidios.
Y me explico. Estamos viendo un día sí y otro no, en todos los telediarios el genocidio que están sufriendo los Rohingya en Birmania, que para mí clama al cielo, porque eso es son masacres pues muy similares a las que hizo Hitler con el Holocausto. Y yo siempre he pensado que con lo que ocurrió con Hitler y los judíos, estábamos vacunados para esta serie de cosas, pero si os fijáis, se van sucediendo un genocidio detrás de otro sin que la comunidad internacional, la ONU, que para eso se creó, sí, reaccione, sencillamente lo denuncia, pues están matando a tantos o si continúan así van a terminar con el gen, con la raza de los Rohingya. Bueno, igual pasó con las matanzas de los Grandes Lagos, que fue otro genocidio. La humanidad ha vuelto a perder la sensibilidad por los genocidios. Y yo considero que es porque se ha olvidado de los genocidios, del genocidio alemán, del último, del más reciente. Vamos, del más reciente, del que más cercano a nosotros. Digamos que fue lo que escandalizó, porque eso fue un trauma para Europa durante mucho tiempo. Incluso yo creo que Alemania ha salido de ese trauma hace muy poquitos años. Hace poco salieron unas estadísticas referidas a los estudiantes alemanes cuando se les preguntaba sobre el genocidio y resulta que muchos de ellos ya lo ignoraban. Estamos perdiendo la memoria y eso es un muy mal síntoma. Sí, pero yo creo que no hay que irse a Alemania, porque aquí en España hemos tenido algo muy parecido y no nos olvidemos que la mal llamada Guerra Civil Española es el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. O sea que lo que sucedió en Alemania con los judíos está mucho más relacionado con lo que sucedió en España de lo que parece, ya que en ambos casos, tanto lo que sucedió en España como lo que sucedió en Alemania viene condicionado por la política imperial británica, que era el Pacto de No Intervención. ¿Qué es lo que hizo que los aliados entraran muy tarde en el escenario y eso es el motivo por qué hubo un genocidio de los judíos. Y también lo hubo en España, genocidio. Exactamente igual que hubo en Alemania, hubo en España, si no peor. Y hubo campos de concentración en España igual de bestias o más que en Alemania, que yo, por lo que he oído, los nazis en España se quedaban alucinados de lo brutos que eran los españoles. Bueno, algunas informaciones que yo he tal. O sea, que el tema alemán viene de España. O sea, hay una continuación. Lo que pasa es que como España se quedó fuera del juicio de Nuremberg, pues nos hemos quedado a dos velas. Pero yo creo que España fue el campo de entrenamiento de la Legión Cóndor. O sea, España fue el campo de entrenamiento del ejército alemán. Con lo cual no se puede explicar la Segunda Guerra mundial sin la Guerra Civil Española. Bueno, yo a mí me interesó mucho esto, sobre todo el paralelismo entre Alemania y España en relación con las barbaridades que se registraron en uno y otro país. A mí me llamó la atención el año pasado una película alemana que se llama El caso Field. Algo así, el caso Field. El tal Field era el fiscal general del Estado en los años 50 y mucho 60 de Alemania, y era un judío. Y a este judío le llega la noticia de que que en Sudamérica, en Argentina, estaba el nazi que se dedicaba a los transportes de los judíos para llevarlos a los crematorios. Sí. No me acuerdo el nombre. Bueno, pues el fiscal alemán empezó a trabajar y se dio cuenta que todo lo que tenía alrededor en la administración alemana eran nazis. Estamos hablando casi del año 60 o sin 60. 60-61. Se dio cuenta que eran nazis y no podía moverse. ¿Qué hizo? Hay una cláusula del Código Penal alemán decía que si se entraba la conversación o diálogos entre el fiscal, entre un funcionario público y una potencia enemiga o no, por los cauces, enemiga o amiga, pero por los cauces fuera de los oficiales, se era considerado un traidor. Pues bien, el fiscal general cometió traición para ponerse de acuerdo con los israelitas y detenerlo y llevarlo a Jerusalén para juzgarlo, que es el famoso juicio en Jerusalén y un estudio sobre la película. El de Eichmann, fue Eichmann. Sí. Bueno, a mí me llamó la atención de que el año pasado, estamos hablando del año 2016, Alemania hiciera una crítica tan brutal de los alemanes de los años 60, acusándolos de nazis y diciéndoles que toda la administración estaba llena de nazis, hasta tal punto que el fiscal general del Estado tuvo que cometer un delito de traición para poder apresar. Para conseguir justicia. Sí, para conseguir justicia. Bien, a ese punto en España no hemos llegado.
Es decir, a mí lo que me llamó la atención es que ellos sí han hecho la catarsis. Han tardado, estamos hablando del año 2016, pero por fin han reconocido hasta dónde llegaban las raíces de los nazis en la Alemania de entonces. Hoy día, vamos, o por lo menos yo con los alemanes que trato, están muy mentalizados de aquello y reniegan naturalmente de ello. Eso en España no lo hemos hecho. Quizás sea porque aquí ellos tuvieron un Nuremberg. Ojo que del Nuremberg al año 2016 hay un trecho, ¿eh? O sea que sí, pero hubo un Nuremberg y pone sobre la mesa el tema. Exacto. Sin embargo, en España no lo hemos tenido. Y eso claro. ¿Y en qué lo noto yo? Vamos, ¿qué es lo que más me llama a mí la atención de por qué lo noto? Por la actitud ante la administración. Y me refiero, mira, cuando tengo un juicio contencioso administrativo, generalmente trato de convencer al juez de que el ciudadano está al servicio de la administración. La administración tiene unas ventajas enormes en cuando pleitea contra el ciudadano, y yo siempre digo que el ciudadano fulanito está al servicio de la administración, hizo esto o aquello. Y la gente lo ve como normal. Pues no, señor, es la administración la que está al servicio del ciudadano. Sin embargo, aquí todavía tenemos la mentalidad franquista de que es el poder, nosotros estamos al servicio del poder, somos sus siervos. Y esa mentalidad, y Alemania ya no la tiene, lo lavaron. Sin embargo, en España seguimos teniendo esa mentalidad de régimen autoritario. Parece que precisamos a un señor que nos mande. Y además que, bueno, que el tema de España es de interés para la conversación. Yo antes hablaba de la falsa, o sea, que la guerra civil española no es una guerra civil. ¿Por qué? Porque tiene una dimensión internacional. Es decir, aquí en España estuvieron el ejército alemán y el ejército italiano con las armas en la mano. O sea, la toma de Mallorca lo hizo el ejército de Mussolini, no fue Franco. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí lo que hablamos no es que se quiera revancha o no es que se quiera, digamos, levantar el odio ni cosas de esas, que es lo que dice siempre la derecha, sino que lo que se quiere es poner sobre la mesa un tema porque es necesario, por las consecuencias que tiene y que ha tenido en la actualidad en la configuración de este país. O sea, que es necesario que podamos hacer lo que decía José Luis, una catarsis y una limpieza de conciencia en algunos asuntos mediante el ejercicio de la justicia, sin más. Y por lo tanto, pues es un juicio que debería ser hecho y que España se ha quedado de lado. Y eso es una pena muy grande. Por eso lo del el carnicero de Srebrenica, que ojalá pudiésemos llevar a instancias internacionales ese asunto, que lo veo muy difícil, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que seguir intentándolo, ¿no? Bueno, pues si queréis vamos pasando al último tema del día, el de Cataluña, Rusia, y encima con esto está ya teniendo pues repercusiones en la Unión Europea. José Luis, ¿cómo va el asunto este? Sí, mira, a mí me llamó la atención que ayer publicaba el ABC una noticia que decía el secretario general de la OTAN recordó hoy que un ciberataque puede ser objeto de aplicación del artículo 5 del Tratado de la OTAN y que se está creando el ámbito ciber como dominio militar. Fijaos, esta noticia, bueno, yo la escuché en el telediario y fui enseguida a ver qué pasaba en Internet y lo único que encontré fue esta noticia del ABC. Esta noticia es impresionante, porque está diciendo que el secretario general de la OTAN puede justificar un ataque militar por un ciberataque. Y estamos todos los días oyendo en televisión que ha habido un ciberataque ruso en relación con el independentismo catalán, que si los han apoyado. Son noticias, si os fijáis en la forma de emitirlas, tanto desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista oficial, como de los periodistas, hablan de un presumible ataque que parece ser que fue de Rusia, pero no está confirmado, aunque el gobierno ha reaccionado contra la embajada rusa, contra el gobierno ruso, y el gobierno ruso, a través del presidente o del ministro de Asuntos Exteriores, lo ha desmentido, etcétera. Bueno, estos se han situado en un punto alarmante cuando hablan de intervención militar por los ciberataques. Y ayer salió en los medios internacionales, en España no se ha publicado nada, una noticia referida a Guccifer 2.0. Guccifer 2.0 es un pirata ruso, le llamaron así los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que parece ser que pirateó o difundió a Wikileaks cuestiones del Partido Demócrata de Clinton. ¿Os acordáis que fue acusado Trump de haber investigado o de haberse apoyado a los rusos para sacar no sé qué datos del Partido Demócrata americano?
Bien, una asociación que se llama Profesionales Veteranos de Inteligencia por la Sensatez, que son generalmente espías que se han dedicado toda su vida a la inteligencia, ya retirados, emitió un informe diciendo que sí que han podido averiguar que el día 5 de julio de 2016 alguien del Partido Demócrata desde dentro de sus instalaciones pirateó una información del Partido Demócrata. Que esa información fue facilitada a Wikileaks el día 22 de julio y que al mismo tiempo crearon unos rastros falsos para hacer pensar que venía de Rusia, que esa filtración a Wikileaks venía de Rusia. Esto salió, han dado todo este tipo de datos, han emitido un informe y se lo han dado al presidente de Estados Unidos. De esta noticia que desmiente años, desde la campaña de Trump, de Bill Clinton hasta ahora, de Bill Clinton no, de su mujer, hasta ahora, desmiente años de noticias sobre que Rusia había intervenido en la campaña electoral de Trump y de los Clinton, no ha salido en ningún sitio de España. Es decir, cuando hay sospechas de que Rusia ha podido intervenir en algún ciberataque, es jaleado a los cuatro vientos en todos los servicios de noticias del país. Pero cuando se desmiente nadie dice nada. Y para colmo, ahora se atreven, incluso el secretario general de la OTAN, a decir que en supuesto de un ataque cibernético, pues estaría justificado un ataque militar, lo cual es una barbaridad. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Iago? Yo la verdad es que no estoy al tanto de esa noticia, pero bueno, yo creo que José Luis lo ha explicado perfectamente. Todo fuegos artificiales, ¿no? Sí, parece, de todas maneras, a mí lo que me llama la atención es que parece como, bueno, os habéis enterado también del tema de Russia Today, ¿no? Como en Estados Unidos, según tengo yo entendido, le han aplicado una ley antiquísima para justificar el que no haya difusión de este medio en los Estados Unidos. Luego también como medio lo califican como propaganda. En Europa también se está hablando de que hay que combatir la propaganda de Russia Today. Google está diciendo que hay que penalizar a Russia Today en los buscadores. En fin, el tema, esto de lo que tiene aspecto es de que no quieren que haya versiones contradictorias sobre la interpretación de la realidad que los medios afines al pensamiento único que esta gente quiere imponer, pues ofrecen al público. O por lo menos eso es la interpretación que hago yo. Yo creo que van contra la historia. Mira, si cogemos un mapa de Europa, vemos que Rusia es Europa. Rusia fue la que nos sacó las castañas de fuego con Napoleón. Nos salvó, Rusia salvó a Europa de Napoleón. Rusia fue la que salvó a Europa con Hitler. Bueno, a España nos salvamos nosotros. También, pero habrán salvado a Europa del Este. Pues, en España yo creo que, bueno, pero sí que sigue. Hombre, ahí les sacudieron bien y hay que ver con qué sacrificio, porque yo admiro al pueblo ruso solamente por leer las campañas de Napoleón y las campañas de los nazis allí. Si te das cuenta, cuando Alejandro I, cuando lo invadió Napoleón, dio órdenes de dejarlos que entraran hasta donde quisieran. Llegaron hasta Moscú y dio orden de vaciar Moscú y dejar que lo quemaran. Y la gente estaba a las afueras de las ciudades, a las afueras de los pueblos, viendo cómo quemaban sus casas, sus pertenencias, porque tenían orden incluso de matar al ganado que no consumieran, etcétera. Bueno, el pueblo ruso es un gran pueblo, un pueblo muy sacrificado. ¿Qué ha ocurrido? Que a raíz de lo de Stalin y de la Guerra Fría, llevamos 40 años de Guerra Fría, más todo el tiempo que estuvo Stalin allí, denigrando a Rusia. Rusia fue nuestro enemigo, nosotros estamos en otro bloque y la prensa que tiene Rusia pues es alarmante en España. Pero bueno, igual que aquí tuvieron su Stalin como aquí tuvimos nuestro Franco. Pero bueno, el pueblo sigue siendo el mismo. Sin embargo, se le sigue denigrando. Putin, pues hombre, que fue la mano derecha de Yeltsin, que viene del KGB, etcétera, también tiene mala prensa. Y América lo que está evitando a toda costa es que la Unión Europea y Rusia se junten. La Unión Europea y Rusia, si se juntaran, podrían hacer bastante fuerte desde el punto de vista económico y cultural, ¿eh? Ten en cuenta que, mira, en Rusia es el país que más se lee el Quijote, más por persona, por habitante, más que España. Es decir, y eso significa que, y aquí es uno de los más se lea Dostoyevsky, tenemos una cultura muy similar. Si vamos a la pintura, si vemos, por ejemplo, toda la pintura de los que llamaban los peregrinos o los vagabundos a finales del siglo XIX, es cuando se conoce en España, porque no se conocía,
toda esta cultura, todo esto estaba como ocultado. Ahora por internet se ha empezado a conocer, la gente se queda asombrada. Tenemos una cultura muy similar y por supuesto es europea. Y lo que está tratando Estados Unidos es de que esa cultura no conlleve también unas relaciones económicas. Todas las sanciones que Europa está poniendo a Rusia vienen derivadas de Estados Unidos y nos están causando un perjuicio económico a Europa. Sin embargo, están empeñados en que sigamos enfrentados. Claro, y de ahí viene todas estas historias de que si los espías en Cataluña, que si los espías rusos que son absolutamente, pues son bobadas. Y Russia Today, pues Russia Today es un medio de información ruso, estará subvencionado por el Estado ruso y naturalmente dará noticias pues a favor de Rusia. Pues como aquí el país que está subvencionado. Y además te digo una cosa, José Luis, yo que lo escucho de vez en cuando, no mucho menos, porque tengo poco tiempo. Cuando lo miro digo, pues mira, por lo menos esto es más interesante porque le dan otro tratamiento a las noticias. Estarán sesgadas también, como las sesgan los medios occidentales, pero por lo menos te cuentan otra versión y ahí está el criterio de cada uno. Joder, que ya somos mayorcitos para andar baneando ahí, diciendo que sí hacen propaganda. Pues, ¿propaganda contra quién? Contra ellos, porque a los adultos normales nos da igual que nos cuenten milongas porque no nos las vamos a creer. Bueno. Es que Russia Today es un medio de comunicación que está al servicio de los intereses de Rusia. Y como España está en el bloque antirruso, pues claro, Russia Today le mete caña a España y está muchas veces sacando noticias de un corte hispanófobo. Y eso es indudable. A mí eso no me gusta, pero bueno, tampoco quiere decir que no cojo y no lo veo y no lo escucho y ya está. Pero bueno, que hace unas noticias tendenciosas que van en la línea de los intereses de Rusia, bueno, porque es un gran país, como decía José Luis. Yo creo que Rusia debería ser un aliado de España, estratégico de primer nivel, porque tenemos muchas cosas en común, como decía José Luis, aunque no lo parezca a priori, porque bueno, parece que estamos, pero precisamente es que Rusia es, digamos, el oriente europeo y España es el occidente europeo, es decir, estamos ocupando exactamente los límites por ambos lados. Eso quiere decir que el carácter español y ruso, pues no somos realmente 100% europeos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aquí en España siempre se ha dicho que Europa empezaba en los Pirineos y que España no es europea del todo, y Rusia pues pasa un poco lo mismo. O sea, que digamos que pecamos de no ser del grupito europeíto, ¿sabes? Como tal y como se podía entender, ¿no? Así a priori. Y después que entre España y Rusia han sido aliados históricos. Rusia nunca ha dejado tirado a España históricamente, ni España-Rusia, o sea, hemos sido aliados estables, y lo mejor de todo es que entre Rusia y España no hay ninguna fuente de conflicto, es decir, no hay un Gibraltar, no hay no hay nada que pueda ser un germen de conflictos, por ejemplo, de cuestiones territoriales o yo qué sé, o del tipo que sea. Es decir, somos dos países que tenemos un pasado imperial. Eso hace que veamos el mundo pues quizás de una forma diferente a otros, y somos dos países que estamos en frontera con el mundo islámico desde hace muchísimo tiempo. Eso significa pues que tenemos una visión del mundo pues quizás más rica, pues porque hemos tenido que estar en contacto con lo que implica el Islam, y básicamente pues que somos las dos fronteras de Europa, tanto por Oriente como por Occidente. Y gran parte de la estabilidad política de la que goza Europa se ha debido a los sacrificios que hemos hecho en España o los sacrificios que se ha hecho por el este, por ejemplo, en el caso de Rusia. Es decir, países como Dinamarca, que todo el mundo pone como el gran ejemplo de todo, claro, es que Dinamarca nunca han tenido que pegarse de leches durante 700 años con el Islam, ni han tenido el desgaste, etcétera, que ha tenido Rusia pues en otras cosas. Es decir, hay que ver las cosas en su contexto. Y uno de los motivos por los cuales en España se consideraba que España tenía que liderar la Europa occidental en vez de Francia es porque gracias a España, Francia gozó de una estabilidad durante muchísimo tiempo con el Imperio Carolingio, que le permitió pues hacer y deshacer, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es que había unos tíos abajo que estaban batiéndose el cobre. Y gracias a eso, pues eso, han estado en Centro Europa, pues por ejemplo, en la época de los carolingios, gozando de una estabilidad política gracias a las armas de otros. Eso hay que también verlo así. Y por eso pues las cosas se ven de forma muy diferente
en unos países y en otros en Europa. De todas maneras, Dostoyevsky ya lo advirtió, que Rusia terminaría siendo parte de Europa. Y yo creo que todas estas maniobras, que son chapuceras, lo que está haciendo es retrasar que es un destino histórico, no tiene otra salida, no tenemos otra salida. O terminamos, Europa es Europa, aunque nos pretendan convencerlo de lo contrario, basta mirar al mapa y basta mirar la cultura y la historia de unos y de otros. Y lo que está haciendo Estados Unidos es retrasar esto. Naturalmente, si Europa se alía con Rusia, las alianzas con Estados Unidos ya van a ser otras. Y luego el recorrido que tiene Rusia para crecer es enorme. En comparación con Estados Unidos, que ya ha crecido demasiado. Las materias primas que tiene. Sí, económicamente me refiero. Claro, aliarse con Rusia, con nuestra técnica y sus materias primas, pues hombre, a nosotros nos vendría muy bien. Y eso los Estados Unidos lo sabe y están tratando de evitarlo. Por otro lado, Rusia se alía con China y con India. Y claro, pues sí que van a ser la hegemonía pues a finales de este siglo o principios del siglo que viene. Indudablemente, y van a barrer económica y culturalmente a Estados Unidos, y si Europa se descuida, también Europa. Muy bien, pues si queréis vamos terminando ya. Yago, ¿querías comentar algo más antes de acabar? Nada más, yo creo que por hoy ha sido suficiente. Un abrazo a todo el mundo, a todos los oyentes, y muchas gracias por invitarme. Pues gracias a ti, Yago. José Luis, lo mismo te digo, si quieres añadir algo más antes de acabar. Pues nada más recordar las jornadas sobre la corrupción de la Universidad Complutense en la Facultad de Periodismo la semana que viene, a partir del lunes, y que si queréis, estáis interesados, pues entrar a la página web de Corruptil y ahí tienes toda la información, todas las mesas, todas las ponencias, el horario, etcétera. Se van a hacer también una especie de entrevistas en un set televisivo, pues para resumir todo lo que ahí se diga y luego difundirlo. Estáis invitados. Muchas gracias, José Luis, y gracias, por supuesto, a toda la gente que nos escucháis, a la compañera Marta Luengo, al compañero Juan Martínez, y sin más nos despedimos por hoy. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.